Hola, buen día, bendiciones. Hola, buen día, bendiciones. ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriela, soy de Casa de Restauración de la REA 98 Monte Grande del Ministerio. Casa de Restauración, la REA 98 Monte Grande. ¿Cómo están? Buen día para cada uno de ustedes. Buen día en este maravilloso día que nos regala Dios. Feliz día a todos los argentinos, feliz día de la bandera. Hoy es el aniversario de la creación de nuestra bandera, que sí que para todos los argentinos un feliz día de la patria, ¿sí? Queremos darle la bienvenida a todos los que están conectando. Gracias por estar del otro lado, gracias por querer compartir este tiempo con nosotros, gracias por su apoyo, ¿sí? Les queremos contar que estamos saliendo vía Facebook como en este momento y después también vía YouTube, ¿sí? Que si nos quieren seguir, suscribirse al canal de YouTube es Casa de Restauración La Rea 98. Así que te invito a que te suscribas, así podés ver y compartir los videos que se están subiendo ahí en la página, ¿sí? Y también les queremos contar que la próxima semana cumplimos 5 años de aniversario del ministerio y va a haber muchas sorpresas, así que sí que estate conectado, estate siguiendo la página porque hay muchas sorpresas para todos ustedes, ¿sí? Así que nada, como cada sábado queremos compartir una palabra de Dios, una palabra que, como siempre digo, Dios me la dio primeramente para mi vida y me pide que la comparta con todos ustedes, ¿sí? Y a esta palabra, ¿sí? A esta reflexión, a esta prédica, ¿sí? Le puse de nombre Puentes para madurar. Y muchos que son viejos en el Señor van a decir, uy, es un tema de rescate. Es verdad, hay un tema de rescate que se llama Puentes para madurar, pero no hice plagio, ¿sí? No le estoy robando el título a rescate. Simplemente sentí que lo que voy a compartir es algo fundamental e importante para madurar como hijos de Dios. Por eso le puse Puentes para madurar, ¿sí? Y les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2. ¿Cómo están? Contame cómo estás del otro lado. Quiero saber si estás bien, si estás necesitando que estemos orando por algo al final de la palabra. Vamos a estar orando, ¿sí? Porque es importante que oremos los unos por los otros. Entonces, acá estamos. Escribí ahí en el chat y poné si necesitas oración por algo. Y si no necesitas oración, apoyá en oración al que escriba, ¿sí? Así estamos todos juntos orando. Vamos a leer la palabra entonces en Romanos 13:1, ¿sí? Y es una palabra que llega muy fuerte a mi corazón, ¿sí? Voy a contarles una intimidad. Soy por naturaleza rebelde, ¿sí? Es tremendo, siempre fui rebelde, pero siempre entendí una cosa, a pesar que muchas veces no me han gustado ciertas cosas, me he sujetado, he sido obediente. ¿Sí? Entendí desde muy chica que es muy importante sujetarse a las autoridades, ¿sí? Ya sean en la escuela, en la casa, con los papás, con la chica, en el trabajo. Siempre entendí que por algo estaban puestas los superiores o las autoridades, los maestros, los papás. Así que es algo que en mi vida está, ¿sí? Aunque cueste a veces, aunque uno reniegue, pero ahí está. Así que vamos a leer Romanos 13 del 1 y 2, ¿sí? Y la palabra de Dios dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Dice de entrada, sométanse toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice que de modo que si alguien se opone a la autoridad establecida por Dios, a Dios se resiste. ¡Wow! Y yo creo que la primera autoridad es Dios, ¿sí? Y nos tenemos que someter a lo que Dios dice en su palabra. En Deuteronomio nos dice que el que obedece los mandamientos de Dios va a ser bendecido, ¿sí? Y aclara, y después léalo, es muy interesante, dice vamos a ser bendecidos en todo, en lo familiar, en lo económico, en lo espiritual, si obedecemos los mandamientos de Dios. Y parte de los mandamientos de Dios es ¿sí? La palabra de Dios, es la ley de Dios, es la ley actual, ¿sí? La palabra de Dios, que tenemos que obedecer. Y acá vamos a entrar un poquito en la historia, ¿sí? Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, estaba como emperador de Roma Nerón, ¿sí? Nerón era un chiflado, en pocas palabras era un chiflado, mató a su mamá, a su medio hermano, perseguía a los cristianos sin razón alguna, era un chiflado. Pero sin embargo Pablo le dice a la iglesia de Roma esto: someteos a toda autoridad. Y yo creo que habrá sido difícil para la iglesia de aquel tiempo someterse a una persona que no estaba bien, ¿sí? Que no estaba bien de su cabecita, que hacía cosas locas. Él gobernó durante 14 años Roma. Durante 14 años tuvieron que estar sujetados a este varón, a Nerón, que si leemos la historia estaba muy mal de la cabeza, ¿sí? Y acá Pablo dice, someteos a toda autoridad. Y toda autoridad, ¿sí? Y bueno, la primera autoridad es Dios. Y hay muchas personas que dicen, yo le obedezco a Dios y nada más que a Dios y listo. Y acá la palabra me dice otra cosa, me dice que toda autoridad es dada por Dios. Toda autoridad, ¿sí? Desde que somos chiquitos, mamá y papá son nuestra autoridad y nos tenemos que sujetar a ellos. En la escuela los maestros son la autoridad, le tengo que obedecer, ¿sí? Tengo que ser obediente a lo que los maestros me dicen. Y hay maestros que, yo he tenido maestros, sobre todo en el secundario, que no estaban muy bien de su cabeza, pero acá Dios me dice que yo me tengo que ser obediente a ellos, someter a ellos, ¿sí? Y después están las autoridades de la iglesia, el pastor, ¿sí? El pastor está puesto como autoridad en la iglesia por Dios, está puesto para guiarnos. Les voy a invitar que leamos Hebreos 13, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 13 para confirmar lo que estamos hablando, porque está bueno que todo lo que hablamos esté confirmado en la palabra, ¿sí? Entonces, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, por esto no os dé provecho, ¿sí? Sea provechoso. Acá dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos son los que velan por nosotros. Y esto es súper importante, ¿sí? Cada pastor puesto en la iglesia, en Apocalipsis dice que son los ángeles, ¿sí? Cuando Juan escribe las cartas, dice, escríbele al ángel de la iglesia de Efeso, y la iglesia, el ángel de la iglesia es el pastor, ¿sí? El que vela por los miembros de la iglesia, el que vela por las ovejas, el que rinde cuenta a Dios por las ovejas. Y es súper importante, hermanos, la obediencia es fundamental para que podamos crecer como hijos de Dios, para que podamos avanzar, para que podamos madurar. Si yo no entiendo esto y no aprendo esto, que debo ser obediente a las autoridades puestas por Dios, me voy a estancar en lo espiritual y en todas las áreas, porque Deuteronomio 28 dice que si soy obediente, voy a recibir bendición. Si yo soy obediente, voy a recibir bendición. La palabra dice, obedeced a vuestros padres y tendrán larga vida en la tierra, ¿sí? Es una de las primeras promesas, uno de los primeros mandamientos con promesa, el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Si yo obedezco a mis papás, voy a ser bendecido y voy a tener largos días en la tierra. Es muy importante, hermanos,
que podamos entender esto de obedecer. Y yo sé que tal vez hay personas del otro lado que fueron lastimadas, que fueron heridas por las autoridades. Seguramente que lo hay, ¿sí? Pero acá Dios me está diciendo que tengo que obedecer. Miren el caso de David. David tenía a Saúl, que era con él un ciclotímico. Un día lo amó y otro día lo quería matar, ¿sí? Sin embargo, David dijo que jamás le tocaría un pelo al ungido de Dios, ¿sí? Es un muy buen ejemplo de David. A pesar de cómo era Saúl, a él no le importó. Él simplemente no le tocó un pelo porque sabía que era el ungido de Dios. Era la autoridad puesta por Dios. Entonces, en esta mañana quiero que reflexionemos en esto. Si realmente queremos madurar como hijos de Dios, queremos crecer, queremos avanzar, es importante obedecer y sujetarnos a las autoridades puestas por Dios, ¿sí? Dios es la autoridad máxima, es la cabeza de la iglesia, pero después está el pastor, ¿sí? Está el pastor y yo tengo que obedecer y sujetarme a lo que el pastor dice, ¿sí? Aunque nos cueste y aunque a veces reneguemos, y está muy mal también renegar, porque eso es acto de rebeldía. Tenemos que comenzar a honrar al varón que Dios puso para velar por nuestras almas, ¿sí? Yo siempre con mi esposo hablamos de esto, ¿no? Que cuando vos estás mal, estás pasando por una necesidad, ¿quién es el primero que te llama? El primero que está a tu lado, el pastor. ¿Quién es el que ora por vos? El pastor, ¿sí? Muchas veces antes que cualquier familiar, el pastor está ahí firme orando por tu vida. Él vela por tu vida. Entonces, Dios nos dice que obedezcamos, que nos sujetemos. Si vos te estás congregando en una iglesia, sujetate a ese pastor que Dios puso en esa iglesia. Y si ese pastor está haciendo las cosas que no están en la palabra de Dios, no están en la Biblia, alejate de esa iglesia y busca otra, ¿sí? Pero si ese pastor sigue la palabra de Dios, está haciendo lo que Dios dice en su palabra, tenés que sujetarte y obedecerlo, aunque no te guste. Y esto es un aspecto que hace que vos crezcas. Si vos aprendés a sujetarte, a obedecer, Dios te va a bendecir. Porque en la obediencia está la bendición, ¿sí? Y la bendición está sujetarte en este pastor que Dios te puso. Y si vos estás alejado, no estás congregando en ningún lado y decís, yo dependo de Dios, que déjame decirte, amado hermanito, que Dios dice lo contrario. Dios dice que tenés que tener un pastor que esté velando por tu vida. Dice que tenés que buscar una congregación para ser parte del cuerpo, ¿sí? Vamos a ir a, por ejemplo, en Romanos 12, 4 y 5 dice que somos todo cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Y yo no me imagino un cuerpo, una mano que ande por allá sola caminando, o un dedo por allá solo, o un pie. No, tenemos que estar juntos, formando un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Tenés que ser parte de una congregación. Cuando esta pandemia pase, busca una iglesia, ¿sí? Una congregación, que seguramente va a tener muchos defectos, porque el pastor es humano, los hermanos son humanos y tienen defectos también, ¿sí? Tienen defectos como tengo yo, como tenés vos, tienen defectos, no son Dios. Pero a pesar de esos defectos, Dios nos invita a que nos sujetemos y que obedezcamos a la autoridad que Él puso, ¿sí? En Eclesiastés 4:9 dice que uno solo nada puede hacer, nada. Lo que es en Cristo no existen los llaneros solitarios, no existen. El que se las arregla sola, yo hablo solo con Dios y nada más. No existe lo que es el cristianismo. En ninguna parte de la palabra habla de que tenemos que andar solos por la vida. De hecho, Jesús fue un ejemplo de obediencia y sujeción hasta la muerte de cruz, ¿sí? Él se sujetó a las autoridades del momento, que lo condenaron por algo que él no había hecho, pero él se sujetó, se humilló y fue a la cruz, ¿sí? Jesús fue un ejemplo claro de la obediencia, de la sujeción a las autoridades del momento, ¿sí? Es importante que entendamos esto para poder crecer como hijos, para poder madurar, para poder
ser lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, que realmente podamos estar agradándole a Dios en todos nuestros actos. Estos días escuchaba una historia y me pareció muy interesante para ponerla como ejemplo, ¿sí? Hay un joven que tiene como papá a un coronel del ejército, ¿sí? Su papá es el coronel del ejército. Entonces él empieza la carrera militar. Sobre él tiene un capitán que le tenía bronca al coronel, a su papá, y lo empieza a maltratar, lo empieza a exigir más que a los demás, alto, rana, cuerpo a tierra, tráeme, llévame, todo el tiempo, ¿sí? Pero como militar se tenía que sujetar a su autoridad, ¿sí? Si él se hubiese rebelado ante esa autoridad, ¿qué hubiese pasado? Lo hubiesen echado del ejército, hubiese ido preso, le hubiese ido muy mal. Pero él tenía que sujetarse a esa autoridad que era injusta con él. Si él es un joven inteligente, a la noche cuando llegaba a su casa y a cenar con su papá, iba a decir, mirá papá, me está pasando esto, y es injusto. Y su papá que le hubiese contestado, dejá hijo que yo me ocupo, ¿sí? Y así es con Dios. Él es nuestro papá. Y si vemos que hay algo que es injusto hacia con nosotros, no tenemos que rebelarnos ante la autoridad, sino tenemos que ir a Él. Papá, esto lo dejo en tus manos. Si yo estoy equivocado, hacémelo ver. Y si no, que esa autoridad que está sobre mí lo pueda ver. Ya sea un jefe en el trabajo, ya sea en el nivel eclesiástico, que así sea en el colegio, un profesor que es tirano conmigo, entregáselo papá, pero vos sujetate y obedecé, que ahí viene la bendición para tu vida. Y después dejá que Dios obre y trate con esa persona, pero vos sujetate a esa autoridad que es puesta por Dios, ¿sí? Igual que las autoridades del país, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, nos tenemos que sujetar, amados. Son autoridades que puso Dios. Si hay un decreto que me dice, no salgas de casa, seamos obedientes. La bendición viene en la obediencia. Si te dicen, lavate las manos cada rato, usa barbijo, sé obediente, sé obediente. En estos días podía ver que muchos ponían en el Facebook, cristianos, esto es lo que más me preocupaba, que todo esto de la pandemia era una mentira, que era para tenernos sujetos. La palabra de Dios me dice que yo tengo que ser obediente y sujetarme. Eso dice la palabra de Dios para mi vida, obedecer y sujetarte, que la bendición va a venir para tu vida. Porque si no obedecemos, como dice la palabra, tenemos consecuencias, ¿sí? Dice muy claro en Romanos, donde leímos hoy, que si yo no obedezco y me sujeto, tengo consecuencias. Entonces, en esta mañana quería tener esta reflexión con todos ustedes. Si queremos avanzar, queremos madurar como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes y sujetos. Amén. Y si vos estás escuchando por primera vez del otro lado y nunca fuiste a una iglesia, nunca fuiste a ningún lado y nunca te hablaron de Dios, te invito en esta mañana a hacer una oración, ¿sí? La palabra de Dios dice que si yo confieso con mi boca, Él es mi Salvador y mi Señor, ¿sí? Entonces te invito a que confieses con tu boca en esta mañana. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, perdón por mis pecados. Te pido también, Señor, que gobiernes mi vida. Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y en esta oración generacional y genética. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y si hiciste esta oración por primera vez, te invito a que cuando pase esta cuarentena busques una iglesia cerca de tu casa y un pastor que te pueda cuidar, que pueda orar por vos, que te pueda dar la palabra para crecer y avanzar, ¿sí? Es importantísimo congregar. En este tiempo no podemos, pero bueno, Dios nos dio la tecnología para que lo estemos haciendo. Así que busca de Dios, busca un pastor que esté velando por tu vida.
Ellos son los que velan por nuestra vida, los pastores, ¿sí? Renunciemos a este espíritu de rebeldía, de decir yo con Dios, hablo directamente con Dios. La palabra me dice otra cosa. La palabra me dice que yo me tengo que sujetar y obedecer a las autoridades puestas por Él. ¡Wow! Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces te invito a que comiences a vivir esto, ¿sí? Y vas a ver cómo las bendiciones van a venir hacia tu vida. Aunque muchas veces no estés de acuerdo con lo que está pasando, yo te invito a que obedezcas y te sujetes, y aquello que te duele o te moleste, se lo entregues a papá y Él se va a encargar si está equivocado el siervo de Dios o la autoridad que tenga sobre tu vida, ¿sí? En la obediencia está la bendición. Así que con esta palabra me quiero despedir. Te invito a que sigas por Facebook a las 20 horas y nuevamente Palabra de Dios. Hay sorpresas durante el día, hay cosas maravillosas que Dios está regalando. Y nada, quédate ahí, sujetate a lo que Dios te dice. Volvé a leer esta palabra, sí, es muy importante, Romanos, sí, leer Romanos nuevamente 13 y Dios va a tratar con tu corazón. Pedir al Espíritu Santo que te dé sabiduría y entendimiento para ver lo que Dios te quiere decir, ¿sí? Dios te bendiga mucho y vamos a despedirnos con una oración. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te pido que estés obrando en nuestros corazones, que podamos estar sujetos a las autoridades puestas por ti, Señor. Que podamos madurar y crecer en este aspecto de nuestra vida. Que podamos ser obedientes y sujetos a las autoridades que Dios puso sobre nosotros. Si queremos ser bendecidos, debemos hacerlo. Y declaramos libertad y bendición para todas las personas que están saliendo a trabajar, para aquellas que lo tienen que hacer, Señor, te pido que tú los guardes y bendigas, y te pido una bendición sobrenatural por cada siervo, por cada pastor, por cada ministerio, Señor. Te pido que sigas dando gracia, entendimiento, y te pido por nuestro pastor Daniel, Señor. Seguí bendiciéndole, seguí dándole unción, Señor, más, aún más unción, aún más sabiduría, aún más entendimiento para guiar a tu pueblo. Que tu sangre preciosa lo cubra de todo peligro y de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y nada, seguí la página que hay muchas bendiciones para tu vida. Chau, chau.